Hola, ¿qué tal? En este ejemplo vamos a ver cómo crear una base de datos y una tabla dentro de nuestra base de datos. Hemos hecho ejemplos de probar con el modelo Eloquent ORM, pero no nos hemos conectado a base de datos todavía y no hemos extraído información de la base de datos para mostrarlo a la vista. En este ejemplo, vamos a ver cómo crear una base de datos. En este caso, la base de datos, perdón, ya está creada. Se llama curso de Laravel. Es una base de datos que está vacía. Directamente del código de Laravel vamos a crearnos una tabla y a esa tabla le vamos a insertar información directamente desde Laravel. Ya no vamos a hacer esto de crear sentencias SQL, no, sino Laravel nos va a hacer el trabajo duro. Bien, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos que utilizar primero lo que es Artisan para crear una migración para la tabla que vamos a crear. En este caso vamos a crear una tabla autos. Bien, otro asunto es que ya no vamos a entrar a la PowerShell o al CMD, sino vamos a hacerlo directamente desde el Visual Code. Simplemente hacemos aquí clic derecho, Open terminal integrada y desde acá nada más podemos ejecutar comandos en la terminal. Vamos a retroceder, cd dos puntos, cd dos puntos y nos vamos aquí al proyecto. Entonces estamos en la terminal prácticamente y aquí vamos a ejecutar, digamos, un comando para crear una migración para la tabla que vamos a crear. Vamos a crear una tabla de autos para agregar varios registros. Entonces, como digo, pues tengo que crear una migración y luego ejecutarla utilizando Artisan. Bien, entonces vamos a poner acá php artisan dos puntos migration y vamos a poner acá create guión car guión table, ¿no? Creación de una tabla de carros. Le vamos a dar a ejecutar esto y me va a tener que crear una migración dentro de acá, de la carpeta database. Aquí me va a crear un nuevo archivo con este nombre. Vamos a darle enter. Bien, aquí está mal. Aquí tenemos que poner make artisan make migration, dos puntos migration y create cars table. Y ahora sí, acá me creó la migración, el archivo, ¿no? Y este archivo, pues aquí tenemos que configurar unas cosas. Vamos a darle acá y voy a cerrar esto. Lo voy a bajar un poquito porque de ahí lo voy a utilizar. Entonces me ha creado este archivo de migración. Dentro de esta función, acá le he puesto el nombre cars. Esta es la función app. Y aquí dentro de esto, pues lo que voy a hacer es eliminar esto. Y aquí, a ver, vamos a ver, control Z, tabla ID, correcto. Tienen que tener un ID. Luego vamos a crear acá string. Vamos a poner acá los campos que quiero yo que tenga eh, mi tabla de carros. Entonces le voy a poner así. Una tabla, perdón, un campo de make que va a ser de tipo string, un campo que va a ser modelo de carro de tipo string, el año del carro de tipo entero, integer, y el color del carro que va a ser string, ¿no? Y por último le ejecutamos un método que se llama timestamp. ¿Listo? Entonces esto me va a crear los campos. Ahora lo que yo quiero es que me inserte datos en mi base de datos. Inserte, digamos, ya las marcas, el color del carro. Me voy aquí, aquí abajo y le voy a poner esto de acá. Esto ya lo he copiado de internet. Entonces aquí lo que estoy haciendo es llamar, utilizando pues DataDB,
llamo a la tabla y le indico el nombre de la base, perdón, de la tabla, ¿no? Y acá llamo a la función insert. Esto me va a insertar todos estos datos propios ya para poder trabajar con esta información, ¿sí? Y luego pues esto ya queda tal cual como está. Bien, le voy a dar a guardar y me voy nuevamente a mi consola de la terminal. Y aquí pues voy a ejecutar primero este comando. Este comando, digamos, después de crear este archivo de migración, esto es para que Laravel pueda encontrar automáticamente la clase migración que hemos creado acá, ¿no? Que se ha creado en todo este fichero. Entonces, este es como para darle una actualización. Le doy a ejecutar y esto va a empezar a correr, ¿no? Entonces, con esto creo la migración y luego pues ya tengo que ejecutar la migración para que, digamos, ya se cree la base de datos, perdón, la tabla en mi base de datos y agregar todos estos registros en mi tabla, ¿no? Entonces, este comando lo que va a hacer es crear la tabla cars en mi base de datos y también insertará todos los registros de ejemplo que hemos definido acá. Vamos a darle vamos a ver acá que en mi tabla curso del Laravel no hay absolutamente nada. Le voy a dar a Enter, que se ejecute ese comando. Y con esto pues ya me tiene que crear, ¿no? Le doy a actualizar. Y aquí están los campos cars. Esto se crea por defecto. Vamos a ver acá. Solamente los campos que hemos indicado acá es Make, Model, Year y Color. Aquí está, ¿no? Si me voy acá, ahí está, Make, Model, Year, Color. Esto ya se crea por defecto. ¿Listo? Y estos otros campos se crean también por defecto, ¿no? Porque Laravel ya sabe que todas las aplicaciones siempre tienen usuarios. Esto por seguridad se crea este campo, perdón, esta tabla, Personal Access Token. Por defecto se crea esta tabla. Reset Password también. Migration también. Esto es por defecto, Laravel ya lo crea. Y la única tabla que yo quería que se cree es la tabla cars, que tiene todos los campos que he indicado acá, excepto esto, que también Laravel por seguridad pues va creando. Eso es lo bueno de Laravel, que ya tiene contemplado lo que necesita una aplicación y la agrega. Bien, entonces ya tenemos nuestra tabla y nuestra base de datos. Ahora, Laravel, ¿cómo sabe que tiene que conectarse a esta base de datos? Lo sabe porque primero aquí tenemos nosotros un archivo llamado .env. En este archivo, simplemente aquí, donde dice database, username, password, acá se indica el nombre de la base de datos, el usuario que controla la base de datos y la contraseña de ese usuario que controla esa base de datos. Entonces, como ya pues acá colocas, Laravel ya en estos procesos que hemos hecho acá de colocar todos estos comandos, ya sabe que se tiene que conectar a esta base de datos curso de Laravel y hacer toda la ejecución que hemos indicado acá.